José Luis Cabezas era una persona muy divertida, solía hacer muchas bromas todo el tiempo. Tenía una sonrisa muy característica, es el día de hoy que yo la sigo recordando. ¿De quién huimos? De Testaferro de Chabrán. Era un cabrón, cuando se enojaba tenía muy mal carácter, pero yo ya le conocía a los tiempos y él me conocía a los tiempos a mí. Un minuto de silencio en memoria de José Luis Cabezas. Hagamos un minuto de silencio por José Luis Cabezas. Con un minuto de silencio le honramos a José Luis Cabezas. Alfredo Chabrán era en aquellos años el empresario más importante y más poderoso de la Argentina, pero con la particularidad de que nadie le conocía el rostro. Y eso despertó más la curiosidad diciendo, ¿por qué hay tanto anonimato? Y el señor Chabrán lidera una mafia. Y Chabrán es un empresario como cualquier otro. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Y nosotros veíamos los primeros días en el crimen de Cabezas el lugar del crimen todo pisoteado, las zonas no protegidas, diferentes escenarios del crimen, diferentes lugares en los que había sido trasladado José Luis. A él lo secuestran de la puerta de su domicilio, lo llevaron a unos 15 kilómetros de Pinamar, a este lugar que nosotros le llamamos La Cava. Estamos hablando de algo que es absolutamente impensable, que pudieran tomar una represalia de esa naturaleza. Y realmente a nivel profesional es muy desafiante, porque vos es como que fuiste a la facultad, estudiaste un montón de cosas, pero estas cosas... Hubo varios meses en que la investigación fue dirigida hacia una banda de ladrones de autos de Mar del Plata, llevada adelante por las autoridades que estaban en ese momento, para armar la pista de los Pepitos de Mar del Plata cuando mataron a José Luis. El secretario general de la presidencia, el responsable máximo del gobierno después del presidente, fue a Dolores a decir que el caso estaba cerrado, que Pepita la pistolera había mandado a matar a José Luis porque José Luis la extorsionaba. Estoy pagando una cosa que no hice. Ni ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a conocer si no conozco a ningún periodista ni fotógrafo? Los que tenemos algunas canas decimos que cada segundo que pasa la verdad huye. En términos criminológicos esto es muy grave. Hasta que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Duhalde, le llevó al juez una información que él mismo había encontrado y le entregó al juez una carpeta con todos los nombres de los que finalmente fueron condenados por el crimen de José Luis. El impacto que tuvo el crimen de José Luis con respecto a su familia, a sus allegados, fue devastador. Nadie está preparado para una cosa como esta. No, ese no, Cabezas, ese no es. Durante meses su familia seguía poniendo un plato esperando que algún día vuelva José Luis, y esa sensación, esa ausencia es algo que te va a acompañar toda la vida, lamentablemente. Para mí la lucha por el esclarecimiento del crimen de mi compañero y amigo fue un motor para seguir adelante. Obviamente yo tuve miedo, y como cualquier ser humano, el tema es qué hace uno con el miedo. Si el miedo te paraliza, te harán los malos. Una situación muy difícil, pero con una cosa que sí se mantuvo, que fue el compromiso por la lucha con la verdad, por el esclarecimiento del caso. Este crimen era como una proyección anacrónica de un crimen hecho en la dictadura militar, pero en democracia. Entonces la gente también sintió que este crimen era un crimen contra ellos y contra la verdad. Y creo que también empatizaron mucho con nosotros y con la familia de José Luis, a la que vieron una familia sufrir por un crimen contra una persona que lo único que había hecho era su trabajo como periodista, como reportero gráfico. Que no se puede creer, no se puede creer. Gustavo Preyeso controlaba las actividades de los delincuentes y en este caso especial fue el que trasladó a los horneros en el mes de enero para que entre las actividades delictivas que hacían, que era robar casas y hacer aprietes, finalmente participaran en lo que iba a ser el crimen de José Luis. Los 4 horneros. Los llamados horneros. Los horneros. 4 delincuentes conocidos como los horneros. Preyeso y los horneros
Banda de los Horneros. Los Horneros. A los Horneros. Los Horneros particularmente cumplían la función de acompañar a Preceso en el momento del secuestro de José Luis. De hecho, 2 de ellos son los que lo golpean a José Luis y lo meten dentro de nuestro auto para llevárselo junto con el otro vehículo donde iba Preceso. La orden la dio Alfredo Chabrán, que instruyó a su jefe de custodia, Gregorio Ríos, para que coordine el tema del secuestro y asesinato. Cuando lo detienen, finalmente, las personas que lo detienen, los policías y el juez que lo detiene, lo conocían y le preguntan, ¿qué hiciste? Y él les dijo, no declaración oficial, sino extraoficialmente, dijo, se nos fue la mano. Y dice, ¿y qué pasaba si nos encontraban juntos con Michi? Y dice, los hacíamos boleta los dos. Los asesinos de José Luis fueron condenados todos a perpetua. Lo que pasó después es que un accionar lamentable les redujo la condena. No respetan nada, no respetan el dolor de la familia. El crimen de José Luis reveló cómo el poder se movía en las sombras, ¿no? Y ahí demostró la justicia una vez más cómo muchas veces le da la espalda a la sociedad. Este fue el peor crimen contra la libertad de expresión que vivió la democracia argentina. No hubo otro igual. Es tan importante recordarlo hoy, que pasaron tantos años, porque no nos puede volver a ocurrir algo por el estilo. No puede volver a haber otro caso Cabezas, y porque la libertad de expresión es parte esencial de la democracia. Sin periodismo no hay libertad de expresión, y sin periodistas no hay periodismo.